Santa Sabina vivió en el siglo II. Era una noble romana que fue decapitada por odio a su fe cristiana. Según las informaciones que han llegado hasta nuestros días, era la esposa del senador Valentino, y se convirtió al cristianismo por influencia de la esclava Serapia. La persecución y el martirio. Serapia y Sabina bajaban juntas de noche a las catacumbas, donde se reunían clandestinamente los cristianos para escapar de las persecuciones. El siglo II después de Cristo fue uno de los periodos más sangrientos para las comunidades cristianas, que eran continuamente objeto de violencias y abusos. Cuando Serapia fue capturada y torturada hasta la muerte, Sabina salió al descubierto. Fue llevada ante el prefecto Elpidio, que la presionó para que abjurara. Sin embargo, ella no dudó en rechazar esta posibilidad, reafirmando su sólida fe en Jesucristo, y fue condenada a muerte por decapitación. Su martirio ocurrió cerca del año 120. La Basílica de Santa Sabina en el Aventino. Las reliquias de las dos mártires se encuentran en la Basílica Romana de Santa Sabina en el Aventino, fundada entre el 422 y el 432 por Pedro de Illiria, sobre los restos de un antiguo Titulus Sabinae. Esta basílica es la primera estación cuaresmal. En ella, los pontífices pronuncian sus homilías los miércoles de ceniza. Santo Domingo fundó allí su orden en el 1219. Uno de los dominicos más célebres, Santo Tomás de Aquino, dio clases en el convento adjunto a la basílica. Santa Sabina es representada con un libro, una palma y una corona, siguiendo una de sus primeras representaciones, del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar Nuevo, en la ciudad italiana de Rávena. Sabina de Roma fue una mártir romana del siglo II, venerada como santa por la iglesia cristiana. El 29 de agosto es la fiesta de Santa Sabina, quien tiene una basílica construida en su honor en el Monte Aventino de Roma. Este lugar, donde tradicionalmente los papas celebran la misa de miércoles de ceniza, encierra varios misterios relacionados con importantes santos de la Iglesia Católica y que les compartimos a continuación. 1. La Piedra del Diablo. La provincia dominica Santo Tomás de Aquino en Italia cuenta que en 1219 la iglesia fue puesta bajo la custodia de Santo Domingo de Guzmán y sus frailes por voluntad del Papa Honorio III. En la entrada del templo, a la mano izquierda, se encuentra una columna retorcida donde está una piedra negra y redonda, llamada Lapis Diaboli, piedra del diablo. Una leyenda narra que cierto día Santo Domingo estaba rezando sobre una losa de mármol que cubría los restos de algunos mártires. El diablo enfurecido le lanzó esta piedra al santo y rompió la placa, pero en realidad la losa habría sido rota por un arquitecto durante una restauración en 1527. Luego los fragmentos fueron hallados y recompuestos. 2. El naranjo de más de 800 años. Los dominicos en Italia también describen que, según la tradición, en 1220 Santo Domingo plantó un naranjo dulce traído de España, que se puede ver desde el templo a través de un hueco en la pared. Se considera milagroso porque, siglos después, ha seguido dando fruto a través de otros árboles que renacieron sobre el original una vez seco, indican. También se cuenta que en una ocasión Santa Catalina de Siena regaló 5 naranjas confitadas al Papa Urbano V en 1379 y que éstas fueron recogidas por la santa de esta misma planta. 3. El encuentro de dos famosos santos fundadores. Según el libro Vida de Santo Domingo de Guzmán del dominico Fray Enrique Domingo Lacordaire, cierta noche Santo Domingo tuvo una visión mística en la que Cristo estaba enojado con el mundo, pero la Virgen intervino y le presentó 2 hombres valerosos que lo tranquilizaron. Uno de ellos era él, pero al otro no lo conocía. Al día siguiente, en una iglesia, se ignora cuál fue, precisa el autor, Domingo vio a San Francisco, corrió y lo abrazó porque reconoció que él era el otro hombre de la visión. Le contó lo que había visto y llegaron a ser grandes amigos.
La orden de predicadores señala que, según la tradición, el famoso encuentro se dio junto a la iglesia de Santa Sabina. 4. La peste y el papado. La provincia dominica cuenta que en 1287 se realizó un cónclave en Santa Sabina, pero se esparció una epidemia de malaria en Roma que mató a 6 cardenales. Los otros purpurados huyeron, pero solo uno se quedó en el lugar, Gerolamo Masi. En 1288 los cardenales se volvieron a reunir y lo eligieron como pontífice, convirtiéndose así en el Papa Nicolás IV. Santa Sabina es tradicionalmente el lugar donde los pontífices celebran la misa del miércoles de ceniza, pero según los dominicos no se sabe exactamente por qué se eligió Santa Sabina. Algunos piensan que el Papa, en vista de los trabajos cuaresmales, se retiraba allí para descansar unos días. La elección podría deberse también a la empinada cuesta, símbolo de los esfuerzos necesarios para la ascensión hacia la perfección espiritual del alma, que la procesión que partía de la Basílica de Santa Anastasia debía recorrer para llegar hasta ella, concluyen. 5. Disputa histórica. Vatican News señala que Santa Sabina era una romana de la nobleza que se convirtió al cristianismo gracias a su esclava Serapia. Ambas fueron martirizadas alrededor del año 120 y sus reliquias están en la Basílica de Santa Sabina, que según los dominicos fue fundada por el presbítero romano Pietro de Igiria durante el pontificado del Papa Celestino I, 422 a 432. El Museo del Prado tiene una pintura titulada Paisaje con el entierro de Santa Serapia donde aparece Sabina viendo cómo entierran a su criada, al parecer en el Monte Aventino. El museo indica que Serapia era de Antioquía, Siria, y que llegó a Roma huyendo de la persecución contra los cristianos. Sin embargo, no hay muchas referencias oficiales de ella. Asimismo, la Enciclopedia Católica, EC, enfatiza que las actas del martirio de Santa Sabina, donde estaría explicado quién fue y cómo murió, no tienen ningún valor histórico. La iglesia de Santa Sabina es una de las obras paradigmáticas del arte paleocristiano. Construida en el siglo V después de Cristo y heredera de la arquitectura romana, inicia el camino hacia el arte medieval. Nos encontramos ante 3 imágenes de Santa Sabina. Basílica construida en el siglo V después de Cristo, es de estilo paleocristiano y se encuentra en Roma. Para entender el arte paleocristiano nos debemos situar en los años del Bajo Imperio Romano, que abarcan el siglo IV y V después de Cristo. En estos momentos el cristianismo, religión perseguida por los emperadores, pasó a ser tolerada con Constantino por el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo y más tarde con Teodosio pasó a convertirse en la religión oficial del imperio, año 395 después de Cristo. Los artistas paleocristianos habían ido desarrollando una iconografía cristiana, partiendo del arte romano, sobre todo en escultura y pintura, que se puede encontrar en algunas catacumbas. Sin embargo, no se manifestó en arquitectura debido a su ilegalidad. No obstante, a partir de la oficialidad de la religión comenzó una importante actividad constructiva, sobre todo en el siglo V después de Cristo, de la que quedan varios testimonios como Santa Sabina, Santa María la Mayor, el mausoleo de Santa Constanza o la antigua Basílica de San Pedro del Vaticano. Los arquitectos partieron de la arquitectura romana para crear un espacio adecuado a las exigencias del dogma y rito cristiano, que exigía, como función principal, albergar a la comunidad de fieles, eclesia. Para ello adoptaron el modelo de basílica romana, que mediante modificaciones adaptaron al rito cristiano. La primera modificación fue el cambio de orientación, ya que las naves se dispusieron de forma longitudinal en lugar de forma transversal como las romanas, dotando no solo de un sentido funcional para la reunión de la comunidad, sino también, de un sentido simbólico, la iglesia como camino hacia Dios o hacia el reino de los cielos. Esta adaptación se complementa con un atrio en la parte exterior y un nártex, espacio a los pies de la iglesia para los catecúmenos.
Además se incluye un transepto, configurando en planta el modelo de cruz latina, que representa la cruz de Cristo. En el caso particular de Santa Sabina, observamos muchas de estas características que definen a la arquitectura paleocristiana. Comenzando por la planta, vemos cómo constaba de un atrio, hoy desaparecido, a los pies de la iglesia que anticipaba el paso al lugar sagrado. Después se enmarca el edificio, de 3 naves, la central más ancha y alta que las laterales, que se extienden de forma longitudinal hasta dar lugar a un ábside, el lugar más sagrado del templo que simboliza el reino de los cielos, sentido acentuado por la forma del ábside en forma horno. Como vemos, todavía no se incluye el transepto, pero existe un elemento, llamado iconostasio, banco en piedra, que divide la zona para alojar a los fieles de la zona sagrada donde se celebra la Eucaristía. En cuanto al alzado encontramos cierta correspondencia entre la estructura interior y exterior, aunque no tenemos la imagen de la fachada, segaramente reformada en un estilo posterior. Vemos cómo los muros exteriores traducen perfectamente los volúmenes de las naves laterales, central y ábside. En cuanto a los elementos sustentantes, en el interior vemos una serie de columnas de orden corintio, muy posiblemente rescatadas de edificios romanos, sobre las que se levantan arcos de medio punto. Aquí observamos la herencia romana, que permiten elevar la nave central muy por encima de las naves laterales. Sobre los muros que hay sobre los arcos se abren grandes vanos, rematados con arcos de medio punto que permiten iluminar la nave central. Al exterior observamos cómo los muros también tienen una función estructural que permiten cerrar las naves laterales y sostener las cubiertas. Deben ser bastante gruesos, pero aún así se permite la apertura de vanos que iluminen las naves laterales. En cuanto a los elementos sustentados observamos una cubierta de madera a 2 aguas sobre la nave central, segaramente bajo una estructura de vigas en caballate y a un agua en las naves laterales. Sobre el ábside observamos una cubierta semicónica. En el interior la cubierta se presenta con un trabajo de artesonado sobre madera. En cuanto a los materiales observamos un sentido heterogéneo, con ladrillos para los muros, mármol para las columnas y arcos interiores y madera para las cubiertas. En cuanto a la decoración observamos cierta sobriedad, tanto en el interior como en el exterior, que se traduce en una claridad de las formas arquitectónicas. En el interior algo de decoración en los muros alrededor de los arcos, pero sin duda se concentra en el ábside, focalizando la atención desde cualquier punto de la basílica. Parece que se trata de un mosaico, opus tessellatum, técnica heredada también del Imperio Romano que parece reproducir una escena bíblica. En el exterior se omite todo tipo de reproducción basándose en la reproducción de volúmenes geométricos puros que nos dejan adivinar la estructura interior. A modo de conclusión diremos que el arte paleocristiano supone una adaptación de los modelos y estructuras arquitectónicas romanas, para desarrollar nuevas funciones que cumplan con las obligaciones del rito y dogma cristiano, como la reunión de los fieles y la celebración de los sacramentos, y al mismo tiempo dotar de cierto sentido simbólico, como la planta de cruz latina que recuerda al madero, o el sentido de iglesia camino, no imbuido de cierto misticismo que trata de poner a los fieles en contacto con el mundo de Dios. El modelo de basílica paleocristiana estará presente durante toda la Edad Media y será el punto de partida del románico, donde culminará el desarrollo de la planta basilical de cruz latina, y del gótico, donde se desarrollará en altura, dotando de un nuevo sentido vertical y de ascensionismo al edificio sagrado.